Ya puede iniciar, licenciada, por favor. Ya, gracias. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Agradecer a la institución el día de hoy por por la invitación a esta ponencia y a ustedes también por su asistencia a este curso de actualización denominado Enfermería en Emergencias y Desastres. Quien les habla es la magíster Vilma del Rosario Moquillaza Calderón, licenciada en Enfermería, especialista en cuidados intensivos neonatales y magíster en enfermería con mención en ciencias de la enfermería y actualmente me desempeño como enfermera asistencial del servicio de neonatología del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola en Nazca. Vamos a empezar mm, primero definiendo lo que es emergencia. Se dice que emergencia es cuando ocurre un daño severo o de ocurrencia pues inminente. Entonces esta situación de daño o de ocurrencia inminente va a afectar lo que es la vida o también la salud de las personas, ¿no? Entonces, o incluso bienes o el medio ambiente también, que este tipo de daño demanda acciones inmediatas para atenderlas o conjurarlas. Entonces, quiere decir que en un estado de emergencia es cuando ocurre una situación en que afecta la vida de la persona, pone en riesgo su vida, pero eso no significa que pueda tener peligro de muerte. Es muy, es muy diferente. Ahí la emergencia radica en que no existe, como les dije, riesgo o amenaza de muerte inmediata para el paciente. No está comprometida la vida del paciente. El desastre, en cambio, se define como alteraciones intensas en las personas, en la economía, incluso en el medio ambiente. El desastre natural o provocado puede afectar a las personas, la economía de un estado, de un país y el medio ambiente, que es causado, como les dije, por un desastre natural, que son sucesos naturales por la misma naturaleza, o desastre provocado, que es producido pues, por la mano del hombre, que sobrepasan la capacidad de respuesta de la comunidad. Si es un desastre, pues a gran magnitud, natural como un terremoto, maremoto, o de la mano del hombre también puede ser por un incendio forestal a gran escala, a gran magnitud, que sobrepasa la capacidad, digamos, resolutiva que pueda tener una determinada comunidad afectada. Existe la teoría acerca de los desastres que son considerados un desastre, un evento adverso. Puede haber muertos, heridos, personas desaparecidas, damnificados, puede haber una desorganización, caos total, viviendas eh, destruidas, comunidad aislada, pérdida de ganado y producción pues afectada. Es un evento adverso de gran magnitud que daña a todos los escenarios, a las familias, a las viviendas, a la comunidad, a la economía. Entonces, la respuesta de la comunidad a estos eventos adversos, ellos denominan que los recursos locales son suficientes en caso de que sea una emergencia, ¿no? Porque puede ser un desastre que no sea gran magnitud, que no comprometa vidas humanas, ni pérdidas económicas ni materiales, pero también puede ser un desastre que compromete ya de por sí la capacidad de respuesta local. Es un desastre a gran escala que afecta pues a la población, a la comunidad, a las familias, a la economía de esta comunidad, de esta familia, comprometiendo la vida pues de cada uno de los miembros de esta comunidad. Con respecto a la atención primaria en emergencias y desastres,
Podemos definir que son situaciones médicas, en este caso, un cambio repentino que se da en el estado de salud de la persona, que puede ser en algunos casos causado o provocado por una lesión o por una determinada condición de salud. Entonces, las situaciones médicas requieren una respuesta instantánea, ¿no? De parte de su cuidador o de un miembro del personal médico, ¿no? Las situaciones médicas las atiende un personal médico pues netamente capacitado en brindar lo que se llama los primeros auxilios, ¿no? Entonces, estas situaciones médicas puede ser, por ejemplo, una persona que tiene un sangrado que no para, una persona con problemas respiratorios donde haya falta de aliento, dificultad respiratoria, cambios en el estado mental, cambios como por ejemplo un comportamiento inusual en la víctima, estado de confusión o dificultad para despertarse. O también dolor torácico puede tener una incomodidad que dura 2 minutos, asfixia, expectoración o vómito con sangre, tos débil. Son, digamos, situaciones médicas que se pueden presentar en la cual el personal de salud pues le va a brindar netamente los primeros auxilios, ¿no? Hasta que sea pues el paciente estable y derivado al establecimiento de salud más cercano. En la definición o la diferencia, mejor dicho, de lo que es emergencia y urgencia, ambos términos pareciera que fueran semejantes, pero en realidad no lo son. Son muy distintos. Eh, la emergencia se puede definir como una situación en la cual es una situación en la cual es considerada de importancia o de gravedad y se va a tomar pues ante esta emergencia médica acciones y decisiones médicas de una forma pues inmediata. Esta emergencia médica va a tratar cuadros que en general ponen la vida ponen la vida en peligro. En cambio, la urgencia médica es cuando requiere también una asistencia médica la persona, la víctima, dentro de un lapso reducido de tiempo, pero la urgencia, ahí no va a haber peligro de muerte, no va a comprometer la vida del paciente, de la víctima, ni la evolución ni la afección, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que más tiempo para llegar, tratar o derivar, pues, al enfermo. Esas son las diferencias entre la emergencia médica y la urgencia. En la emergencia, eh, sí pone en peligro la vida del paciente si no se es atendido a tiempo, pero la urgencia no. En la urgencia no se pone en peligro la vida del paciente. En ambas términos, emergencia y urgencia, radica la principal diferencia en la severidad de los casos. Una urgencia amerita pues un tratamiento inmediato porque amenaza la vida del paciente, de la persona, de la víctima. En cambio, la urgencia, la persona, la víctima puede ser atendida en un corto plazo, ¿no? Pero no hay peligro de muerte. Por eso es necesario tener en cuenta que más tiempo para llegar, tratar o derivar al paciente. Tenemos que tener en cuenta que los minutos es muy importantes para poder atender a la víctima, estabilizarla, ¿no? Brindarle oportunamente lo que son los primeros auxilios. Objetivos es, primero vamos a ver la preparación, el triaje correspondiente, resucitación,
procedimientos auxiliares y procedimientos durante la resucitación, reevaluación, monitoreo de la víctima. En la preparación vamos a ver dos escenarios pues, clínicos. La fase prehospitalaria, que es la fase en donde se brindan los primeros auxilios. Y ahí encontramos la coordinación de grupos para atención en accidentes, la notificación del traslado respectivo, mantenimiento de la vía aérea permeable, control de hemorragia si es que la persona tuviera el tipo de hemorragia externa o la paciente ya entra en algún tipo de choque mm, cardiogénico, anafiláctico, la inmovilización adecuada del paciente si es que necesita ser inmovilizado. El traslado en el hospital tiene que ser de fácil acceso, cercano y adecuado, que es mediante, podemos trasladarlo en una ambulancia. Entonces él tiene que hacer un traslado de fácil acceso, cercano y adecuado. Y también el triaje, que es la selección de dónde es que va a ir el paciente una vez ingresado al hospital, de acuerdo a su estado de salud, sea trauma, observación, a piso. Entonces el triaje es muy importante. Ese es todo lo que comprende la preparación de la fase prehospitalaria, ¿no? Que es netamente cuando se brindan los primeros auxilios a la víctima, se estabiliza a la víctima, se coordina su traslado a un centro de salud más cercano y se realiza el triaje. En el segundo escenario clínico, en la fase hospitalaria, está el equipo, está el material y personal ante el arribo del paciente, o sea, qué equipo vamos a emplear, qué material y qué personal capacitado va a tratar o va a reseccionar a la víctima. Tiene que ser un personal encargado de o capacitado en el manejo de la vía aérea, capacitado en el uso de ventiladores mecánicos, si es que la víctima pues ya necesita un apoyo ventilatorio, un ventilador mecánico, cómo manejar las soluciones intravenosas, pasar los derivados sanguíneos como sangre, plasma, de acuerdo a lo que la víctima necesite para estabilizarlas. Tienen que tener equipos listos para la monitorización, el monitor multiparámetro para lo que es eh, el control de las funciones vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, presión sistólica, diastólica, presión media. Efectivizar los exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos y estudios especiales pues que requiera la víctima, ¿no? Efectivizarlos, recoger los resultados y hacer que comente el médico que trata a la víctima los resultados, ¿no? Y también efectivizar si hay algún tipo de interconsulta del paciente con otros mm, especialistas, con otros servicios. En la evaluación inicial, apenas llegue la víctima al establecimiento de salud, se da para un bordaje sistemático de fácil revisión y aplicación donde el tiempo es determinante e indispensable cuando se realiza la evaluación inicial, que tiene que ser una evaluación médica pues súper rápida para un tratamiento adecuado, un tratamiento oportuno, para así no poner en peligro la vida de el paciente o de la víctima que ha sido llevada al establecimiento de salud pues más cercano. El triaje, como ya les había mencionado, es un modo de selección y clasificación pues del paciente. En este caso, el triaje es un método de selección y clasificación de pacientes donde es que va a ir nuestro paciente apenas ingrese al establecimiento de salud de acuerdo
a los recursos disponibles que haya para tratar al paciente y a las necesidades que requiera pues el paciente, ¿no? También se va a seleccionar el tratamiento. Por ejemplo, existen dos situaciones. Múltiples lesionados, por ejemplo, son pacientes que tienen peligro inmediato de vida y lesiones múltiples. Cuando son pacientes provenientes de accidentes masivos, ¿no? En este caso, eh, necesitan un tratamiento primario, los que tienen mayor posibilidad de vivir, de sobrevivir con menos consumo de tiempo, tiempo, material, equipo y personal. Esos son dos tipos de situaciones de triaje, ¿no? Triaje para los múltiples lesionados y triaje para en caso de accidentes masivos o víctimas lesionadas. El triaje, como les dije, es una clasificación, un proceso que nos permite realizar una gestión de lo que es el riesgo clínico, ¿no? Del paciente para así manejar adecuadamente y con seguridad, pues, eh, los fluidos y también de acuerdo a la demanda y las necesidades clínicas que van a superar, pues, los recursos del establecimiento de salud. El triaje va a representar pues en sí una evaluación rápida de los pacientes y su ubicación tal vez en una lista de espera. El sistema de triaje se divide de acuerdo a los estados de gravedad en varias categorías, incluyendo desde estados críticos a situaciones menos urgentes. ¿Dónde se aplica el triaje? Es una herramienta que se aplica en todos los servicios de emergencia hospitalarios porque va a aumentar así la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes y disminuir el tiempo de espera en los servicios de emergencia son los principales objetivos del triaje. El triaje, según el Ministerio de Salud, pues lo va a definir como el sistema donde se detecta y clasifica a los pacientes en los servicios de urgencia, según pues las necesidades y los recursos que haya para atenderlos, ¿no? Ahí se va a realizar va a salvaguardar la vía aérea, ¿no? Del paciente, conservar la respiración y la ventilación, mantener la circulación y el control de hemorragias, valorar el estado neurológico del paciente mediante lo que es la aplicación de la escala de Glasgow. Recordemos que la escala de Glasgow es una escala que valora la respuesta motora, la respuesta verbal y la apertura ocular que va a tener pues nuestro paciente y va a recibir unas puntuaciones, hasta 15 es la máxima puntuación, ¿no? De 14 a 15 es leve, ¿no? El TEC. De 9 a 13 es un TEC moderado y de menor de 9 es grave. O sea, la escala de Glasgow mide la severidad si existe o no un traumatismo encefalocraniano, ¿no? De acuerdo a parámetros, se va sumando. Valora también, se valora la exposición y control ambiental. Tenemos que prevenir que el paciente pierda temperatura, prevenir cuadros de hipotermia, ¿no? Para salvaguardar la vía aérea, se puede indicar en algún caso, por ejemplo, entubar a la víctima, ¿no? Si en caso tenga un traumatismo encefalocraniano y no respira por sí sola, y necesita apoyo ventilatorio. Am- Conservar la respiración y ventilación, tal vez necesite una máscara de reservorio, ¿no? Una cánula binasal de acuerdo a la saturación que presenta nuestra víctima y mantener circulación y control de hemorragias, ¿no? Eh, se puede indicar a la víctima ácido transámico, ¿no? Para el control de hemorragia y en caso perdiera mucha sangre, pues se le indicaría colocarle paquete de sangre, plasma, y evaluar de acuerdo a examen de hemoglobina cómo va pues la hemoglobina del paciente.
En la resucitación, que es cuando se maximiza o se da mayor importancia a la vida del paciente. Es una resucitación pues agresiva porque va a tratar lesiones que amenazan la vida. Ahí es donde se va a aplicar pues el RCP a la víctima. Auxiliares de revisión primaria y resucitación. La monitorización de EKGs, si es que lo indican, en casos de politraumatizados, cuando hay cuadros de taquicardia inexplicable en el paciente, el EKG arroja fibrilación auricular, extrasístoles, ventriculares, cambios del segmento ST, donde hay ya una visible lesión cardíaca o un trauma ya cerrado, ¿no? Entonces, la actividad eléctrica sin pulso, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión y hipovolemia profunda o bradicardia, conducción aberrante y extrasístoles o cuando el paciente tiene cuadros de hipoxia, hipoperfusión o hipotermia. No, esos son los auxiliares de revisión primaria para lo que es la resucitación. Recordar que la resucitación pues maximiza la vida del paciente, ¿no? Es una resucitación agresiva, trata lesiones que amenazan la vida. ¿Qué actuaciones vamos a tener frente a determinadas emergencias en atención primaria? Manejo de la agudización del asma, se va a mejorar la hipoxemia y obstrucción de lo que es el flujo aéreo. Beta 2 adrenérgicos, o sea, se va a administrarle al paciente, por ejemplo, salbutamol 5 miligramos o terbutalina a 10 miligramos. O también administrarle beta-adrenérgicos como adrenalina en caso de un RCP, 0,3 subcutáneo, salbutamol 5 miligramos por kilo intravenoso o la terbutalina 0,25 a 0,5 miligramos intravenoso. O el uso también, o la administración, mejor dicho, de corticoides sistémicos como el metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilogramo intravenoso, la hidrocortisona 2 miligramos por kilo intravenoso y los anticolinérgicos como el bromuro de hipatrofio que se da en PUF, en casos de cuadros asmáticos o crisis asmáticas. ¿Qué hacer en casos del manejo de las denominadas crisis convulsivas? Las crisis convulsivas son movimientos súbitos, descontrolados del cuerpo y hay cambios en el comportamiento que se presentan por una actividad eléctrica pues anormal en el cerebro. Entonces hay síntomas. En las crisis convulsivas va a haber pérdida de conciencia, cambios emocionales, pérdida de control muscular y temblores. ¿Qué lo puede causar? Generalmente, las crisis convulsivas lo causa un ACV cuando la víctima sufre un accidente cerebrovascular o tiene una lesión en la cabeza. Esos son situaciones o circunstancias que conlleva a que la víctima pueda tener una crisis convulsiva. Las infecciones como las meningitis u otras enfermedades también pueden ocasionarlas. Sin embargo, muchas veces se desconoce en algunos casos del por qué el paciente presenta una crisis convulsiva. O también puede haber, el paciente puede tener infecciones como meningitis u otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero estas crisis convulsivas pues se manejan con medicamentos anticonvulsivantes. Ante una crisis convulsiva primero tenemos que ver que haya una apertura de la vía aérea, una correcta ventilación. Podemos administrar suero glucosado 5%, tomar pulso, frecuencia cardíaca y presión arterial, o sea, monitorizar al paciente. Determinación de la glucemia, eh, medicamentos anticonvulsivantes, como por ejemplo el 0,5 de diazepam, 0,3 miligramos por kilogramo endovenoso en 2 a 4 minutos, el bolo que se le va a pasar, máximo se le puede dar al paciente hasta 10 miligramos. Fenitoína,
también de 15 a 20 miligramos por kilogramo intravenoso, máximo 1 gramo. Entre 10 a 20 minutos se puede pasar los bolos. Repetir la dosis de diazepam, si es que es posible, y la fentoína de 10 miligramos por kilogramo intravenoso o fenobarbital de 15 a 20 miligramos por kilogramo intravenoso, ¿no? En neonatos se le puede administrar el fenobarbital de 15 a 20 miligramos por kilogramo intravenoso de 5 a 10 miligramos. Ese es el manejo que se le da en las crisis convulsivas. En la crisis hipertensiva, una crisis hipertensiva es un aumento repentino y grave de la presión arterial. Es cuando la presión arterial de la persona es de 180 a 120 mililitros de mercurio o superior, ¿no? Y una crisis hipertensiva es una emergencia porque está comprometiendo la vida del paciente. ¿Cuánto puede durar una crisis? Generalmente las crisis hipertensivas duran de 4 a 8 horas, contraindicado eh, la crisis hipertensiva en caso de que haya asma, hipobradicardia o bloqueo arteriovenoso o una isquemia arterial pues periférica. En la emergencia hipertensiva, donde hay una afección aguda o grave del órgano diana que es el corazón, el tratamiento en caso de hipotensión es eficaz por vía parenteral. Hay en la urgencia hipertensiva, en cambio, hay aumento de la presión arterial asintomática con daño leve o moderado de órganos dianos, el corazón, donde la persona va a tener una presión arterial de 200 sobre 130 miligramos de mercurio de presión y la presión arterial puede ser reducida en horas por vía oral, por medicamento sublingual, o puede haber también deterioro en el transcurso de esta urgencia hipertensiva o con el tiempo del órgano, ¿no? Del corazón, si es que la víctima tiene pues innumerables crisis hipertensivas. En la urgencia hipertensiva, cuando es hipertensión y hay crisis sintomáticas idiopáticas, se puede administrar captopril, nifedipino o el atenodol. Su estudio generalmente en crisis hipertensivas es ambulatorio, ¿no? O también al no ya la víctima responder a la administración de captopril, nifedipino, atenolol o furosemida puede ser una urgencia hospitalaria. En la emergencia hipertensiva es la encefalopatía, ACV, no, edema agudo de pulmón, disección de la arteria aorta, arteriopatía isquémica, eclampsia o crisis adrenérgica, ¿no? En encefalopatía se puede administrar el nitroprusiato, en edema agudo del nitroprusiato, la furosemida, disección de la aorta, atenodol, el nitroprusiato, cardiopatía isquémica, nitroprusiato, eclampsia, como sulfato de magnesio o hidralazina, y crisis adrenérgicas como el nitroprusiato también. Es el manejo del dolor abdominal agudo. En este caso, ¿qué hacer? El tratamiento consiste en aplicación de analgésicos, que son los calmantes, o espasmolíticos. Por ejemplo, se le puede administrar al paciente una dipiridona magnésica a dosis de 2 gramos diluidos en 100 mililitros de suero fisiológico, pasar a 15 minutos. Si el dolor no cede, se realizará ecografía abdominal y se ingresará pues al paciente.
Este va a dar una hidratación, restauración de la volemia del ingreso de líquidos al paciente y observar al paciente para reevaluarlo. En el manejo del edema agudo de pulmón, en este caso, es una afección ocasionada porque hay exceso de líquido en pulmones, ¿no? Es generalmente ocasionado por una enfermedad del corazón. Otras causas como la neumonía, la exposición a ciertas toxinas, drogas o encontrarse en zonas de gran altura. Pa- que- Ahí el paciente está angustiado, inquieto, hay disnea, no tolera estar en la posición de cúbito y su frecuencia respiratoria va de 30 a 40 minutos. Es una respiración superficial, hay taquicardia, piel fría, húmeda, cianosis, tiraje intercostal, tos y ruidos estertores a la ocultación de la víctima. Como el pulmón se llena de líquido, es por eso que la víctima, en este caso, la víctima por eso tiene dificultad para respirar, por eso es que necesita en algún caso apoyo ventilatorio. Manejo del edema agudo de pulmón. Medidas generales. Sentar al paciente al borde de la camilla con las piernas colgando. Administrar oxígeno si lo necesita. Canalizar vía venosa. Monitorizar en caso de encefalograma la presión arterial y la pulsometría. Sondaje vesical para controlar la diuresis, o sea, la víctima está en balance. El tratamiento farmacológico, por ejemplo, es colocar nitroglicerina sublingual o furosemida de 40 a 80 miligramos endovenoso, cloruro mórfico de 40 miligramos intramuscular, diluir en 1 mililitro en 9 mililitros de suero y pasar 3 cuartos en 2 minutos, o colocarle también aminofilina intravenosa, 250 miligramos, que es la dosis indicada. Este es el manejo de cómo se va a realizar pues, el tratamiento en caso de un edema agudo de pulmón. Manejo de un infarto agudo del miocardio. No, en este caso se tiene que aliviar el dolor y prevenir o tratar la parada cardíaca que pueda presentar el paciente, brindar apoyo ventilatorio con oxígeno, monitorizar frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, saturación, un encefalograma si lo necesita, colocarle también nitroglicerina sublingual, colocar una vía venosa, nitroglicerina en perfusión, aliviar el dolor y la ansiedad con opiáceos. El infarto de miocardio se reconoce por la aparición brusca de los síntomas característicos como dolor intenso en el pecho, la zona precordial donde está la corbata, donde colocan la corbata, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. El dolor puede extenderse en el brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello. ¿Qué es lo que lo produce? Generalmente el infarto agudo del miocardio es conocido como el ataque al corazón. Es la necrosis o muerte de una porción de este músculo cardíaco. Se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. En caso del paciente quemado. Los pacientes quemados, pues de por sí presentan disminución del flujo renal y de la tasa de filtración glomerular, debido a que ha existido ya una disminución del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco.
En el manejo del paciente quemado, en este caso, eh, se puede administrar la angiotensina, la aldosterona y la vasopresina, que también provocan disminución del flujo renal. En este caso, ¿qué vamos a valorar en un paciente quemado? La profundidad de la quemadura en la piel. eh, en la profundidad de la quemadura se conoce como el grado, grosor de la quemadura, la cantidad de piel que está quemada y se conoce como extensión de la quemadura, ¿no? La quemadura de primer grado que abarca epidermis, endodermis y tejidos cutáneos, o sea, tres capas de la piel. La quemadura de segundo grado que en este caso afecta la dermis y en la quemadura de tercer grado solamente va a afectar lo que es el músculo. ¿Cómo actuar ante un paciente quemado, no? Primero vamos a tranquilizar a la víctima, sacarle la ropa, anillos, pulseras, cinturones cercanos a la zona afectada, hacer correr agua fría, ¿no? La parte donde se ha quemado y llamar al sistema de emergencia. O sea, esos son los primeros auxilios que le vamos a brindar a la víctima quemada. Vamos a cubrirlo con un vendaje limpio, envuelto holgadamente para evitar ejercer presión en la piel quemada. Los vendajes mantienen el aire fuera del alcance de la zona, alivian el dolor y protegen la piel con ampollas. La actitud terapéutica, actuar sobre el agente productor neutralizando su acción, asegurar la vía aérea, la posibilidad de obstrucción por edema, ventilación, asegurar una oxigenación adecuada, en circulación, inspeccionar el color de la piel, palpar pulsos, temperatura y relleno capilar. En la valoración neurológica, determinar el nivel de conciencia y estado pupilar. Exposición, retirar la ropa, determinar el alcance de lesiones y el tipo de agresión. Estos son los signos que hacen pensar en afecciones graves de la vía aérea, cuando el paciente tiene dificultad para poder respirar por sí solo, ventilar por sí solo. Cuando hay alteración del nivel de conciencia, cuando tiene quemaduras faciales, pérdida del vello en la ceja y o nariz, esputos carbonáceos, lesiones ajenas inflamatorias a nivel de orofaringe, ronquera o estridor, paciente con probable exposición a humos o también cuando ha sido víctima de antecedentes de alguna explosión. Son signos que hacen pensar en que existe afectación grave en lo que respecta a las vías aéreas. En el tratamiento del gran quemado, primero vamos a asegurar vía aérea y mantener una buena oxigenación, valorar, ¿no? Signos en caso que haya intubación endotraqueal de la víctima del gran quemado, reposición de volúmenes, porque ustedes saben que la persona quemada pierde líquidos, por eso se deshidrata fácilmente. Se deben de infundir líquidos suficientes para garantizar una diuresis aproximada de 50 mililitros por hora en adulto, evitar la hipotermia, que pierda temperatura, colocar una sonda urinaria para controlar mejor la orina, ¿no? El paciente va a estar en balance. Colocar sonda nasogástrica en pacientes que presenten vómitos. En este caso, en quemados que superen el 20% de la superficie corporal. Analgesia y sedación, administrar analgésicos narcóticos por vía intravenosa de elección de cloruro mórfico de 3 a 4 miligramos endovenoso, un tercio de ampolla disuelta en suero fisiológico en medio minuto. Se puede repetir cada 5 a 15 minutos hasta que desaparezca el dolor, que se presenten efectos secundarios o se llega a la dosis máxima de 2 a 3 mililitros por kilogramo. Dietas absolutas, en este caso, en NPO a veces está la víctima, inmunización antitetánica, protectores gástricos, cómo administrar ranitidina, una ampolla endovenosa. En quemaduras por ácidos, el tratamiento comienza con la retirada de la víctima de la zona de explosión y el lavado abundante con agua de las zonas pues quemadas durante 1 a 10 minutos. Se prosigue con el tratamiento general, quemaduras por álcalis. El tratamiento es el mismo para los que se han quemado con ácidos. La duración del lavado en este caso es prolongada hasta 1 hora
por la tenencia de álcalis que puede penetrar pues, la piel, estos ácidos, y provocar autólisis. Entonces, si la quemadura en que este caso es por sodio, potasio metálico, está contraindicado el lavado con agua, ya que se va a tratar en este caso lavarlo con aceites vegetales o aceites minerales. En las quemaduras eléctricas siempre son consideradas pues graves ese tipo de accidentes. Puede originar lesiones graves, por ejemplo, en corazón, riñón y cerebro. Hay precisión, la fluidoterapia, ¿no? Que origine diuresis superior a 100 cc por hora ante el riesgo de que haya un fracaso renal, una falla renal a causa de la mioglobulina generada. Precisan de mayor tiempo de reanimación cuando se produce una parada, pues, cardiorrespiratoria, ¿no? En quemaduras por corriente eléctricas de bajo voltaje, se aconseja observación hospitalaria durante un periodo mínimo de 24 horas por el riesgo de arritmias ventriculares. En el manejo del shock puede haber medidas generales, por ejemplo, colocación postural del paciente según el tipo de shock, cardiogénico, anafiláctico, control de la hemorragia externa, control de signos vitales según el estado hemodinámico del paciente. También la monitorización de EKG, canalizar una vía periférica, que es la primera acción, de grueso calibre, una 18 en caso de shock hipovolémico, inicial perfusión de suero fisiológico, Rictato de Ringer, a un ritmo de 7 gotas por minuto, sondaje vesical, monitorización respectiva de diuresis de la víctima, inmovilización de fracturas en caso la paciente también no solamente esté en shock, sino también fracturado, salvo contraindicación si se desconoce la causa productora del shock, tratamiento de dolor mediante analgésicos, narcóticos o también eh, no narcóticos. Colocar eh, a la víctima en posición de shock, mantener a la persona cómoda y cálida, voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de que exista una lesión en el cuello. En este caso, los principales tipos de shock: el shock cardiógeno o cardiogénico debido a problemas cardíacos, hipovolémico, muy poco debido al poco volumen de sangre, anafiláctico causado por una reacción alérgica, shock séptico debido a infecciones y shock neurógeno ocasionado por daño al sistema nervioso. Manejo inicial del paciente politraumatizado, manejo de primera instancia: A, mantener vía aérea permeable; B, mantener correcta ventilación, oxigenación; C, mantener un buen control hemodinámico, tratar del shock y controlar puntos externos de sangrado profuso. En esta valoración inicial hay que añadir la estabilización y control en la columna vertebral. Es imprescindible obtener 2 accesos venosos periféricos preferibles en venas antecubitales. Son de elección de soluciones isotónicas de cristaloides. Se comienza a administrar una dosis de carga de unas 1000-1500 en 15 y se observa la respuesta si se estabiliza el paciente. Proseguiremos infundiendo dichos cristaloides a menor velocidad. Si no hay respuesta a esta pobre, se seguirá con una infusión de cristaloides y se añadirá soluciones coloides. Fármacos destacables en atención de emergencia: ácido acetilsalicílico, adenosina, adrenalina, aminofilina, miodora, atropina, captopril, morfina, dexametasona, diazepam, dioxina, fluman, cenilo, metilprednisolona, midazolam. Atención en catástrofes y emergencias y desastres. La formación de médicos y personal de salud residen en aulas de hospitales
resulta insuficiente para la adecuada atención de una catástrofe, por lo cual es necesaria la difusión de conocimientos sobre las correctas pautas de abordaje y manejo, tanto a nivel general como en lo que concierne acá al área geográfica y su engranaje dentro del sistema nacional y local. En la fase de atención está la fase 1, plan prehospitalario, fase 2, plan hospitalario y fase 3, plan interhospitalario. Lo primero que vamos a hacer es organizar el puesto de mando, montar el puesto de comando de salud, nombrar puestos de avanzada que delimiten la zona de impacto, designar un coordinador de operativos de salvamiento, nombrar un encargado de triaje a una zona de impacto. En el plan prehospitalario es la clasificación de las víctimas. Tenemos que mover a la víctima, analizar el estado de lesiones, seleccionar, categorizar a la víctima y organizar traslados. Vamos a etiquetar a la víctima en la actividad que debería ocurrir simultáneamente al proceso de clasificación primario. Una vez que el paciente ha sido clasificado, debería ser etiquetado para que los técnicos de rescate identifiquen a aquellos que necesiten ser transportados y tratados. Claro, complementos de la clasificación: identificación rápida del paciente, codificación del color, sistema de código de barras, bandas de plástico que pueden sustituir las etiquetas. Los códigos por colores se asignan según las prioridades: rojo, amarillo, verde, negro, blanco. Rojo, que es un paciente en estado crítico. Los códigos por colores se asignan según las prioridades: rojo, amarillo, verde, negro, blanco. El triaje se utiliza índices de veracidad del trauma que son prácticos, rápidos, de fácil utilización y reproducibles. La escala revisada del trauma da una excelente aproximación del estado fisiopatológico real del paciente y de su pronóstico. En el plan hospitalario, el comité de emergencia, equipos de triaje, plan hospitalario de emergencia. En el plan hospitalario, alerta roja. Por eso presupone conformar el comité de emergencia. Función principal es modificar la organización habitual del servicio de urgencias y declarar el plan hospitalario de emergencias que debe operar mientras persista la alerta. Se establece equipos de triaje que se deben de estar integrados por un médico idóneo, una enfermera profesional, un funcionario de inscripción y 2 camilleros. El triaje se selecciona pacientes en áreas roja, amarilla o verde. En el plan hospitalario, la observación es un requisito. La reevaluación, dado los posibles cambios en la condición del ingreso del paciente, se debe disponer de una morgue que permita la adecuada disposición de cadáveres para su manejo por parte de las autoridades de medicina legal, y toda institución debe de tener preestablecido un plan hospitalario de emergencias. En el plan interhospitalario, terminada la alerta roja y recuperada la calma en la atención de la urgencia, se complementan las transferencias pendientes, ahora pertinentes de acuerdo con la necesidad de una atención superior, ya sea por la severidad de las lesiones o por la aparición de complicaciones. En el triaje para niños es de 1 a 8 años como rango. Pacientes menores de 1 año es poco probable que sean ambulatorios. Con el sistema Young Star, estos niños pueden ser categorizados si cumplen con todos los criterios de un paciente intermedio amarillo y no tienen heridas externas significativas como ambulatorios color verde. Diferencias: niños anéicos son evaluados. A niños acnéicos con circulación se les abre la vía aérea y se realiza un breve intento de ventilación. Ventajas: provee un sistema rápido de triaje diseñado para niños y tomando en cuenta su fisiopatología única. Los algoritmos han sido modificados de un sistema existente y ampliamente aceptados para el triaje en adultos. Desventajas: pasos extras para pacientes acnéicos, añaden tiempo al proceso, maniobras de ventilación son un riesgo de contaminación cruzado, y el personal debe tener equipos muy complicados, no hay prueba de que funcione. En conclusión, el manejo de los desastres es un escenario eh, donde confluyen los esfuerzos de todos los componentes de una sociedad, donde cada uno reconozca sus funciones y capacidades y de acuerdo a ellas encuentre su lugar de participación.
Muchas gracias por su atención. Agradecer a la institución también por por la invitación.